Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Listo, perfecto. Bueno, nuestra charla se titula Estado del conocimiento, retos y oportunidades mastozoológicas en la Amazonía colombiana. Como bien lo dijiste, pues somos yo, Mónica Peñuela y Alejandra Niño. Ahorita pues cada uno se va a presentar. Yo soy bióloga, magíster en ciencias biológicas, y pues digamos que he trabajado durante alrededor de 5 años ahí en Caquetá, propiamente dicho. Pues tengo como experiencia en mastozoología, principalmente en murciélagos, y pues estoy como encaminada en la parte de educación ambiental. Pero he trabajado con redes de interacción trófica y demás. Aleja. Hola, buenos días para todos. Gracias, Mónica. Am, para presentarme de forma breve, mi nombre es Alejandra Niño Reyes, soy bióloga egresada de la Universidad de la Amazonia y pues enamorada de los mamíferos y he trabajado en el departamento de Putumayo, en el Caquetá, la región del Bajo Caguán, haciendo caracterización de mamíferos, de murciélagos y trabajando con algunos temas comunitarios, aspectos de monitoreo y un poco apoyando a algunas instituciones con el tema de conflicto, pues en el caso de felinos y algunos depredadores. Muchísimas gracias. Listo, entonces como para que veamos un poco de qué se va a tratar la charla y cómo va a ser, pues cómo va a fluir, digámoslo así. Entonces vamos a hablar primero de unas generalidades de la Amazonía, un estado del conocimiento, que es como lo fundamental de nuestra charla, las organizaciones aliadas, y también vamos a hacer como un DOFA de la Amazonía, que es una herramienta que se utiliza para ver como las oportunidades que hay, o fortalezas, debilidades y amenazas, pues que vamos a utilizar para poder ver como el panorama general de la región. La región Amazonía, pues es una de las regiones, o pues una de las principales regiones del país, equivale al 42.3% del territorio continental nacional y tiene una extensión aproximada de 483.163 kilómetros cuadrados. Tiene 10 departamentos. Está el Amazonas, que es el de mayor extensión, Caquetá, Baupés, Guaviare, Guainía, Putumayo, y tiene parte o de manera parcial el territorio de Nariño, Cauca, Meta y Bebichá. Cuenta con alrededor de 80 municipios. Esta área tiene, digamos que, a la Amazonía selvática o parte de los bosques húmedos tropicales. Alrededor del 80.86% de la región tiene pues esta cobertura, por así decirlo. Cabe aclarar que es muy importante la transición andino-amazónica que presenta esta área, y esto nos va a dar como un contexto de lo que vamos a hablar pues posteriormente. La Amazonía es muy rica, digamos que multidiversa en muchos aspectos, ¿sí? De estas áreas, esto es muy importante porque nos va a permitir entender los muestreos que se han realizado, cómo afecta el efecto antrópico por toda esta parte de ordenamiento territorial que tiene la zona, ¿no? Y también pues toda esta parte de colonización histórica que tiene la región. Tiene 3 figuras predominantes en su ordenamiento territorial, ¿sí? Está toda la parte de los resguardos indígenas. Hablan alrededor de unas 36, 40 lenguas, ¿sí? Indígenas. Y adicionalmente a esto, también tiene una parte tanto de reservas forestales como de parques nacionales naturales, ¿sí? Esto, la idea es que lo tengamos muy presente cuando ahorita en la posterior diapositiva veamos toda esta parte de intervención antrópica. Aquí pues se hablan, digamos que los retos principales de la conservación de la Amazonía están, digamos que direccionados a algunas iniciativas sectoriales. ¿Cuáles son estas? Está toda la parte de minería, ¿sí? Vemos que la parte oriental, digamos que de la Amazonía es una de las más afectadas por esto. Lo mismo, por ejemplo, si vemos acá toda esta parte de petróleo.
Y vamos a ver ahorita la deforestación. Entonces, quiero que veamos que todo este sector que se va a ver influenciado por esta, puede ser potencial uso, digamos, petrolero o la producción ya que se está sacando o solamente la exploración, va a estar asociada a esta parte pues de la región, ¿no? Y adicionalmente acá vamos a ver todas estas exploraciones que se están haciendo a nivel minero. Y adicionalmente hay mucho minero, mucha extracción minera que pues simplemente no va a estar como claramente definida, ¿no? Otro de los problemas que es bastante grave y que es uno de los también pues principales es todo el proceso de deforestación, ¿sí? Este es el último boletín del IDEAM, en donde hay cerca de 3.600 hectáreas deforestadas, tanto en el departamento del Meta, Guaviare y Caquetá. Hay varias instituciones o corporaciones que ayudan a estos rastreos de deforestación temprana y clave que veamos que siempre pues, la región amazónica es una de las que mayor porcentaje de deforestación muestra a nivel del país. Estos son unos de los núcleos de deforestación que son persistentes y eso también pues es clave para lo que vamos a ver asociado al DOFA que vamos a ver al final. Aleja. Listo. Con base en ese contexto regional, vamos a entrar un poco en los aspectos de listados de mamíferos y un poco de historia teniendo en cuenta como todo el proceso de colonización. Entonces, en 1542, Francisco de Orellana, que fue un explorador y conquistador español, él tenía una misión importante que era medir la longitud del río Amazonas. Teóricamente, él estuvo en el país, en Ecuador. Sin embargo, algunos datos reportan que él logró subir hasta una parte del Caquetá y pudo llegar a ser una persona que hizo alguna recolección de mamíferos en esta fecha. Posteriormente, en 1823, Joan Baptiste fue un acompañante de las expediciones de Schultes y esta persona pues es un zoólogo, explorador alemán, y también tenía una misión importantísima de poder hacer la caracterización en este momento botánica. Sin embargo, durante esta expedición se logran recolectar aproximadamente 85 especímenes de mamíferos, los cuales posteriormente son depositados en el American Museum of Natural History y posteriormente, en 1915 más o menos, su nombre es Joel Allen, citado como Allen, hace toda la revisión en el museo de estos especímenes que fueron recolectados. Justo en esta época en Colombia estábamos en un problema del conflicto en el trapecio de Leticia, que fue el momento de las caucheras, por lo cual la Amazonía colombiana y la Amazonía peruana tuvieron como varias disputas que impidieron casi en su totalidad poder acceder al territorio colombiano por la parte de la Amazonía. Y es allí donde se firma en 1934 el Protocolo de Río, que es el que finalmente permite abrir una puerta para que algunos expedicionarios pudieran llegar hasta el territorio. ¿Sigue, Mori? Mónica, tú tienes el comando. Eso. Posteriormente, en 1939, Tate también hace una revisión importante de los mamíferos que han sido recolectados como en algunas regiones, en el Baupés y en la Amazonía colombiana. Sin embargo, él se centra mucho en los opósums, en todas las que son en marsupiales, en el género Marmosops, y hace una revisión especial de los especímenes que están en toda la parte de la Amazonía. En 1941 hacia 1952, Herskovich hace toda una visita por el departamento del Caquetá y él más o menos hace como un muestreo alrededor de 3 troncos. Él escribe como un diario muy interesante en el que cuenta anécdotas
de cuando se quedó en la Tagua, cuando pudo moverse como por todo el territorio por medio del río Orteguaza, el río Caquetá y el río Putumayo. Y en estas expediciones, pues Herskovits también hace una recolección de una considerable cantidad de especímenes y posteriormente llega un dato muy interesante que es el de Edelhard. Edelhard fue un expedicionario que llegó al Baupés y a la Amazonía colombiana, específicamente en la parte baja del Caquetá, porque a él lo envían a hacer como una inspección para hacer explotación petrolera. Resulta que él venía con una intención de estar aproximadamente un mes, y él se queda durante 6 meses, y durante esos 6 meses él logra relatar y documentar un montón de especies de mamíferos, pero basados en la dieta. Entonces, digamos que todos estos datos constantemente han logrado sumar a la información de listados de especies de mamíferos que están en la Amazonía colombiana. Difícilmente hemos encontrado datos específicos, por ejemplo, de departamentos como Guainía, Guaviare y Baupés, porque digamos que los muestreos han estado concentrados en la Amazonía, en el Amazonas, en Putumayo y en el Caquetá. Posteriormente, en 1995, si podemos ver, hay como un lapso grandísimo de tiempo entre el 61 y el 95, y pues todo esto se debe al proceso de ocupación de los colonos provenientes de Huila, y también a las actividades de cacería exhaustiva de herbívoros, extracciones de pieles de felinos, y esto todo es debido como que a mediados del siglo XX la violencia bipartidista obligó a campesinos a buscar refugio en selvas del piedemonte amazónico, y pues ahí encontramos como todos estos inicios de la resistencia, el uso de cultivos ilícitos, el aprovechamiento de la hoja de eritroxilum coca, y esto pues generó una dinámica de ocupación y de presión sobre los recursos naturales. Y pues obviamente con grupos insurgentes o al margen de la ley, entre ellos estaba el M-19, las FARC y el Quintín-Lama. Y bueno, en 1995 hay un equipo en Colombia que se desplaza hacia el Meta, donde en este momento queda el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete. Y hay un informe de esta fecha donde se puede evidenciar que hubo un muestreo de murciélagos y aves, y hubo unas observaciones muy interesantes con respecto a mamíferos medianos, y en este caso de carnívoros, y pues en ese sentido de felinos. Desafortunadamente este informe no está disponible, no está libre en internet, pero se puede pues, lograr hacer la divulgación porque es propiedad intelectual de parques nacionales. Y hasta el 2013 logramos tener una información como más precisa, quizá de algunos registros en el departamento del Caquetá, en el departamento del Putumayo, en el departamento del Amazonas, Baupés y quizá Guaviare. Guainía sigue siendo un lugar donde no sabemos qué pasa, no tenemos unos datos muy precisos de la diversidad. Moni, ¿sigue? Ok. Hasta 2013, con base en los listados nacionales que se han construido basados en revisiones bibliográficas, podemos empezar a conocer un poco de dónde están estos especímenes, o dónde fueron las observaciones, si hubo investigaciones, si hay interés. Entonces, estos son como los más generales que podemos encontrar actualmente en Colombia, que es el listado de Solari en el 2013, Ramírez Chávez y colaboradores en el 2016, donde hace una actualización de las especies para Colombia, y el último trabajo que es bien, digamos que nos brinda unos elementos bien interesantes, que es los mamíferos endémicos de Colombia, en el 2020. Sigue, Moni. Dale. Ok. Con base en la información que les acabo de mencionar, los listados nacionales nos indican que podríamos estar alrededor de 202 especies de mamíferos en el territorio amazónico en Colombia. Sin embargo, los portales como el GEBIF y cotejado un poco con Vernet, que es otra base de datos a la cual podemos acceder, tenemos un registro de 247 especies de mamíferos en la Amazonía colombiana. Es importante que estos datos no son una camisa de fuerza, no son la última palabra, ya que hay digamos que
pues pueden haber dificultades en la filtración o en la depuración de la información, ya que un portal como JEDIF, aunque brinda información muy precisa, muchos datos no cuentan con buena identificación, no están debidamente registro, ¿cómo se dice? No tienen un geoposicionamiento preciso, es decir, no cuenta con coordenadas o no cuenta con algunos datos que permitan ser útil para nuestra información. Entonces, si hablamos en términos generales, podemos decir que aproximadamente en la Amazonía colombiana tenemos unas 240 especies, por decirlo de esta manera. Y cuando hablo en listados nacionales de que 61 especies de estas 212 tienen distribución en el territorio colombiano, es porque si alguno conoce como este documento, especifica muy bien qué especie quizá tiene un registro en un departamento, pero tiene otros con una categoría que se llama Colombia. Entonces esto nos puede indicar que la especie posiblemente se encuentre en el territorio. Sin embargo, no es un dato preciso que nos permita asegurar que están dentro de la Amazonía colombiana. Sí. Ok. En términos de cifras, 6.761 registros corresponden a mamíferos en la Amazonía colombiana. Se encuentran distribuidos en este orden de mayor a menor: Putumayo, Amazonía, Caquetá, Guaviare, Guadupés y Guainía. ¿Sigue? Ok. Aquí podemos observar un poco más con precisión qué órdenes están representados en qué departamento. Como podemos observar, en Putumayo tenemos una mejor representación de órdenes como Rodentia, primates y Quiróptera. En el Amazonas, Quiróptera y primates. Una cifra interesante desde como en la revisión que estuvimos realizando es que los roedores registran 5 especies que tengan coordenadas que coincidan con el departamento del Amazonas. Obviamente estas cifras pueden ser cambiantes, ya que pues, la depuración de los datos se basa como en múltiples parámetros. Sin embargo, es importante como poner atención en estas, por ejemplo, en estos órdenes como los roedores, que son grupos tan diversos y que tengamos quizá tan pocos registros, no solo para el Amazonas, sino para los demás departamentos de la región amazónica. En el Caquetá tenemos una representación por 8 órdenes. Pues con mejores registros son los murciélagos o el orden Quiróptera. Luego le siguen los Didelphimordia, que son los marsupiales, y así sucesivamente, pues tenemos una mejor representación en roedores. En la Guainía, pues por registros los quirópteros están como punteando el listado, y pues tenemos como los mismos eslabones allí. Rodentia tiene muy pocas cifras que se puedan constatar como datos útiles presentes en los departamentos. Y en rojito pues vemos este departamento que tiene digamos, quizá tan pocos ejemplares representados en colecciones biológicas que estén soportados en el JEDIF. Por eso de ahí la importancia de las colecciones, que estén depuradas, que realmente la información esté disponible, porque no podemos conocer si existen o no especímenes de mamíferos que correspondan a este departamento. ¿Sigue? Y aquí para ver un poco de forma general, entonces encontramos que Amazonas y Caquetá pareciera que tienen un porcentaje de representación en colecciones biológicas del 21%, el que tiene una superior representatividad en colecciones en cuanto a especímenes de mamíferos es el Putumayo, y pues allí podemos observar que sigue Guainía, Guaviare y Guadupés. Dale. Y de esta forma podemos encontrar la abundancia, digamos, de especies de mamíferos por departamento. Es importante que nos grabemos el orden en el que hemos visto las cifras: Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Guainía y Guadupés. Porque si observamos el área que ocupa este territorio dentro de la Amazonía colombiana, pues uno diría que no coincide realmente con lo que uno esperaría encontrar, teniendo en cuenta la extensión de cada uno de los departamentos.
En el siguiente mapa podemos observar un poco mejor cómo están representados estos órdenes en cada uno de los departamentos. Entonces, es evidente en esta imagen que la Amazonía es un territorio enorme, pero la representatividad en los muestreos, pues digamos que es baja, al igual que, por ejemplo, en Guainía y Baupés. Sin embargo, si hablamos en un contexto general y llegamos a comparar la región amazónica con otras regiones del país, pues vemos que nuestros datos son insuficientes en muchos contextos a nivel general. ¿Sigue? Y aquí es donde viene como una de las cosas que para nosotras pues sigue generando como una inquietud lo suficientemente preocupante, que departamentos como el Amazonas, Guainía, tienen tan bajos registros, tan pocos datos, aún en literatura, como digamos buscando en Google Scholar, no sé, Scopus, diferentes tipos de portales de datos que nos permitirían acceder a artículos científicos, no nos permiten visualizar si hay investigaciones que estén aportando al conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Puede que existan muchas investigaciones, pero si no están disponibles, si no se publican, si no se divulgan, para nosotros poder contabilizar las investigaciones o lo que hay en términos al menos de cifras, va a seguir siendo como un reto, un desafío poder entender cómo se comportan los mamíferos en la región amazónica. ¿Por qué no señalo Caquetá y Putumayo? Aunque son departamentos extensos que también apenas está iniciando, pues encontramos mucho mayor información de ellos que, por ejemplo, Guaviare o Baupés. ¿Sigue? ¿Ya? Y estas son como alternativas de divulgación para que ustedes las pudieran conocer. Hay formas de poder alimentar nuestras bases de datos, de poder dar a conocer qué mamíferos están en nuestras localidades. Y es una invitación, según, pues, para que ustedes puedan como tener alternativas diferentes a un artículo científico, por ejemplo, que nos permiten sumar en los esfuerzos, ¿vale? Mientras pasa este video, que es muy lindo realmente, a lo que quiero como llegar con la información que les acabo de compartir, es que como estudiantes a veces tenemos acceso a mucha información, tenemos datos en departamentos como los que acabamos de mencionar, pero muchas veces nos quedamos en la belleza, en el video que se ve tan bonito, pero es importante que esta información llegue a personas que puedan tomar decisiones, que puedan organizar esta información y hacerla visible para que nuestro territorio, en este caso la Amazonía colombiana, comience a tener una transformación y una figura más útil en términos de conservación, de articulación con otros actores sociales que permitan, primero, pues conservar la biodiversidad y segundo, poder estudiar los mamíferos en la Amazonía colombiana. Aquí van a ver estos últimos tomas, son en un lugar que denominamos Los Salados. Entonces es como para que también vean que muchas veces tenemos santuarios que nos permiten tener una alta afluencia de especies y es porque brindan recursos únicos para que ellos puedan tener una dieta completa, para que puedan mantener sus poblaciones saludables y pues obviamente puedan conservarse en el tiempo. Y son lugares casi únicos dentro de la Amazonía colombiana. Dale. Y ya, finalmente, antes de dejarlos con Mónica, es como brindarles la información, pueden comunicarse con nosotras y hemos desarrollado como unos listados donde pueden encontrar
las especies de las cuales he relacionado en los listados por órdenes por departamento y se interesen en desarrollar propuestas de investigación que nos permitan enriquecer estas bases de datos. Sigue, Mónica. Listo, y aquí, datos insuficientes. Encontramos a los roedores como un grupo bien interesante. Podemos, no sé, son temas que se me ocurrían simplemente mientras hacía la presentación: gradientes altitudinales, estratificaciones vegetales, diversidad genética. Por ejemplo, los mamíferos en la Amazonía estamos sin datos en diversidad genética, nicho, comportamiento, distribución. ¿Qué pasa con los carnívoros, los mesocarnívoros? El fototrampeo, sí, tenemos ahora un montón de auge de cámaras trampa, y los datos. Entonces, la finalidad de todo esto es que los datos estén disponibles para que nosotros podamos hacer una articulación real con respecto a los mamíferos en la Amazonía colombiana. Listo, los dejo con Mónica. Ahí van a ver simplemente dos fotografías de dos especies que me encantan. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, para continuar con la presentación, quisimos mostrar las organizaciones que han estado trabajando han ahondado en esfuerzos para trabajar por los mamíferos de la Amazonía, ¿sí? Básicamente, bueno, está la Universidad de la Amazonía, el Centro de Investigación de Biodiversidad INVIANAM, que está pues dirigido por Alexander Valencia. Ellos, digamos que han abanderado muchos procesos a nivel investigativo de mamíferos de la región. Adicionalmente está, por ejemplo, este es un grupo de estudio de felinos del Caquetá, que son estudiantes que pues digamos que también desde su experiencia han buscado la manera de visibilizar, ¿no?, todo lo que pasa asociado a los felinos. Está el Semillero de Investigación de Primates Amazónicos, CIPAM. Este lo dirige Javier García, que también es otra visión dentro de la misma Universidad de la Amazonía de los mamíferos, ¿no?, de la región. Queríamos resaltar también, digamos, las colecciones, en el caso, por ejemplo, del Museo de Historia Natural de la UAM, de la Universidad de la Amazonía, y el ICN, o la colección de Alberto Cadena, donde hay varios especímenes de la Amazonía. En otras colecciones habrían, pero digamos que quisimos resaltar estas dos porque uno pues es de la zona, de la región, y pues en el ICN pues está un gran porcentaje de la representatividad de mamíferos del país, ¿no? Acá entonces, bueno, está también la Universidad Nacional, que también hay una sede que es en Leticia, donde también está como toda la parte pues académica, ¿no?, y investigativa. Hay varios institutos, no me voy a detener como mucho en cada uno porque ya vamos un poquito atrasados de tiempo, pero básicamente lo que queríamos mostrar con esto es que hay muchas instituciones que están trabajando. Por ejemplo, está pues el Instituto Amazónico de Investigación Científica, SINCHI. Ellos trabajan con un grupo de fauna en cabeza de Mariela Osorno, trabajan por la conservación y el conocimiento de los mamíferos. También trabajan mucho, por ejemplo, con las comunidades y con toda la parte de, por ejemplo, fauna de cacería. Han estado, por ejemplo, en todas estas expediciones bio con otras de las instituciones que hemos nombrado. Entonces, digamos que esto permite que haya un mayor conocimiento, ¿no? Cuerpo Amazonía, está también Fundación Natura, Parques Nacionales Naturales. Fundación Natura, por ejemplo, trabaja mucho con la parte de monitoreo comunitario, que es clave para los procesos posteriores, pues, que tienen que ver con toda esta parte de conservación, ¿sí?, de los mamíferos y de ese conocimiento pues, propio de la región. Está Visión Amazonía, WCS, la Fundación Omacha, el Instituto Humboldt, por ejemplo, la Conservación Internacional. Por ejemplo, Pantera se encarga mucho de la parte de los conflictos pues, con felinos, que esto es muy importante. Está GAICA, está File Museum, que fueron las guías que vieron. Está toda esta parte de Amazon Conservation Team, GIS, el Fondo de Conservación y Desarrollo Sostenible, el Fondo Acción. Seguramente se nos quedarían varias por fuera, pero digamos que la intencionalidad de esto
era mostrarles que hay muchas instituciones que han trabajado en toda esta parte de los mamíferos y realmente están interesados en mejorar, en conocer y que todavía hay muchas posibilidades, ¿no?, de trabajo. Cabe aclarar que digamos que esas instituciones, muchas de estas instituciones han conseguido, digamos que los recursos gracias a estas figuras de regalías y los planes de desarrollo de los municipios, ya digamos que tienen una parte pues para investigación o para biodiversidad, que es clave para que pues, nosotros podamos trabajar o las personas que trabajan en esto lo puedan realizar. Aquí digamos que quiero detenerme en lo que pues falta de la presentación. El DOFA es una herramienta estratégica, por así decirlo, de evaluación y de diagnóstico que se utiliza, digamos que a nivel gerencial, pero se puede utilizar en muchos de los campos, por eso la estamos utilizando acá, donde identificamos claramente las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que puede tener, pues en este caso, la región amazónica, enfocado principalmente en los mamíferos, ¿no?, de la región. Entonces, y vamos a iniciar con las fortalezas. Pues ya sabemos, ¿no?, a nivel de biodiversidad, como lo vimos en todo lo que nos habló Aleja y la parte inicial, pues la región amazónica es una región muy biodiversa, pero adicionalmente es una región que es multidiversa, ¿no? Vimos que confluyen en muchas cosas, ¿no? Está como la parte indígena, está la parte campesina, está la parte también de los colonos que fueron llegando a esta región, y esto permite que haya como multiplicidad de saberes, ¿no? Y eso es muy importante para poder entender, conocer y conservar. Adicionalmente a esto, en el caso particular pues de los estudiantes, pues cuando estuve en la Universidad de la Amazonía, y todos, de hecho, los que están acá también, ustedes están interesados, y también muchos investigadores y muchos profesionales, en el conocimiento, ¿no? Y eso es una fortaleza grandísima, porque eso le abre muchas puertas para que esos vacíos que hay de información o de muestreos o demás, pues haya quien pueda, digamos, llenarlos, ¿sí? O trabajar en ellos. Entonces es una fortaleza muy importante que tiene la región. Cuando hablamos, por ejemplo, entonces de las debilidades, como decía Aleja, hay una muy baja publicación, un muy bajo porcentaje de publicación. Estuvimos revisando algunos repositorios institucionales de varias universidades, ¿sí? Amazonía, Javeriana, Nacional, entre otras, y nos dimos cuenta que hay menos del 20% de las tesis que están publicadas, ¿sí? Entonces esa información se queda ahí, se queda como literatura gris, no hay, digamos que, pues, de cierta forma se va a perder un poco ese esfuerzo que hicieron los estudiantes al desarrollar sus procesos formativos de investigación, y es muy importante, esa es una debilidad que nos pareció como muy clave. Adicionalmente a esto, como vimos pues en la presentación, hay un desconocimiento, pues porque hay pocos muestreos en varias zonas, y hay una mitificación por ciertos grupos, ¿no? Sobre todo lo que está asociado a los murciélagos y lo que está asociado a estos conflictos, pues que hablábamos de, pues puede ser de felinos o de carnívoros. Otra de las debilidades que es muy clave, y digamos que se ve un poco reflejada en todo lo que vimos de esas organizaciones aliadas, es que de pronto hay una falta, digamos que, o un cortocircuito entre ciertas organizaciones, ¿no? Entonces, a veces de pronto prima esa parte del interés propio de la organización como tal versus esos intereses colectivos de conservación y conocimiento. Esa es una debilidad pues grande que vimos. Ahora vamos a ver entonces qué oportunidades tenemos. Sí, que digamos que esto es clave, y acá es como queremos centrar como su atención y que se lleven esto, ¿no? Que se lleven que hay muchas oportunidades de mejora, muchas oportunidades de crecimiento y de conocimiento de los mamíferos amazónicos. A nivel que confluyen los saberes, como les dije, pues el hecho de que sea multidiversa tiene muchos saberes que pueden alimentar ese conocimiento, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, hay algo clave, y es esta cuestión de la interculturalidad, y es que cuando nosotros podemos llegar a una zona como profesional, como investigador, ¿cierto? Tenemos que
entender como al indígena o al campesino como nuestros iguales, ¿sí? Con eso que ellos conocen de su zona, que conocen de los mamíferos que hay ahí, que esto nos va a permitir hacer una construcción interdisciplinar, por así decirlo, y multidiversa de los saberes, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy clara esta parte de la interculturalidad que hay en la zona, porque es muy, muy rica y es una oportunidad grandísima de generar conocimiento. Otra de las oportunidades claves es toda esta parte de la investigación y la capacitación, ¿sí? Investigación, como Aleja lo mostró, hay muchísimos vacíos de información, hay muchísima investigación, no solo a nivel taxonómica, ¿sí? Sino a nivel, por ejemplo, de ecología, de servicios ecosistémicos, de muchísimas otras líneas que uno puede pues, generar. Está toda esta parte de la capacitación. Gracias a estos proyectos que se han hecho en la región, hay muchas personas de la zona que se han visto capacitadas, ¿sí? Hay gran cantidad, por ejemplo, de estudiantes que han podido hacer maestrías gracias a estos recursos, que han hecho sus pregrados. Hay capacitación de personas como promotores de las zonas, ¿sí? Que van a permitir posteriormente que se replique esa información, y eso es clave también. Hablábamos también de una oportunidad, creo que es fundamental. Estas organizaciones, pues se puede generar cooperación, ¿no? Cooperación para poder hacer esta cuestión del conocimiento, la parte de la conservación. Y alianzas que evidentemente se han visto, por ejemplo, cuando trabajan esto del IDEAM, son varias instituciones que están pendientes como de evaluar estas estrategias tempranas, ¿no? Por ejemplo, de deforestación. Y hay muchas otras como iniciativas que se han generado gracias a las alianzas. Otra cosa, pues, muy importante es asociada como a la construcción del país, ¿no? Creo que es importante que cada una de las cosas que hagamos, desde lo poco mucho que podamos aportar a un campo determinado, es siempre buscando poder construir país, poder aportar, poder, sí, pensar en ese interés colectivo de la conservación y el conocimiento de los mamíferos, ¿sí? Y adicionalmente generar una visibilización de todas, por ejemplo, de las entidades. Seguramente acá se nos quedaron varias entidades que son estas pequeñas como agrupaciones de gente que está trabajando, sí, pero que de pronto no se visibiliza mucho, e incluso las mismas iniciativas que hacen algunas instituciones se quedan en la zona y no se les da la visibilización que se necesita. Y bueno, la última, digamos, oportunidad, que fue muy claro lo que hablaba Aleja, pues de esos taxones que hay sin estudiar, que también pues es una gran oportunidad. Y por último están las amenazas, que fue lo que vimos al inicio, básicamente, que es toda esta parte de la deforestación, asociado también, por ejemplo, a la pérdida de hábitat, que va a generar estos conflictos asociados, por ejemplo, a, bueno, no sé, a la parte de consumo de ganado por felinos o mordedura de murciélagos, pues, sí, al ganado. Toda esta parte de minería y de hidrocarburos también que va a generar, pues está generando una amenaza y una tensión ambiental en la zona. Bueno, por último, pues digamos que queríamos también dar pues un reconocimiento a los estudiantes que están como vinculados inicialmente a al nodo de la Amazonía, que son estudiantes de la Uniamazonía. Y por último, pues básicamente queríamos agradecerles por estar aquí, por haber visto la presentación, y queríamos dejarlos como con esta frase que es mucho asociada, pues digamos, a qué es lo importante, ¿no? O sea, la única diferencia entre el miedo y la belleza es el conocimiento, y nosotros podemos aportar a ese conocimiento, y que ese miedo que le tienen las personas a, pues, muchos mamíferos, ¿sí? Que permitamos que ese miedo se convierta, digamos, en belleza, porque el conocimiento de saber que esa especie sirve para alguna cosa en particular, o ayuda a algo en particular, digamos, es algo que le vamos a aportar desde la sensibilización y empatía a los mamíferos de la región. Y ya, gracias. Bueno, Alejandra y Mónica, muchas gracias por su presentación.
Creo que fue muy buen contexto histórico, me gustó mucho y bueno, pues quizás el mensaje importante para los estudiantes que nos ven es el de publicar sus datos o buscar como algún medio para hacerlos visibles. Y bueno, tenemos una pregunta de Héctor acerca de si la información de la colección de la universidad se encuentra en GBIF o dónde se encuentra disponible. Muchas gracias, Sebastián. La información de la colección de la Uniamazonía, yo estuve allí hasta hace 2 años. Ellos pues se acogieron como a la amnistía que hubo dentro del Instituto Alexander von Humboldt para hacer el reporte de los datos. Esta información puntual la desconozco en la actualidad. Es importante saber pues que el curador de la colección es el profesor Alexander Velázquez Valencia. Él es pues como el encargado de la administración de los datos y en este momento está en esta colección también trabajando fuertemente Juan David Valencia. Entonces, quizá para tener como seguridad de el acceso, se podría uno comunicar con alguno de ellos dos. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más, algún comentario. Mientras tanto, bueno, en ese mismo sentido de lo que mencionaba también, que los estudiantes se animen en una próxima ocasión, en un próximo encuentro a participar un poco más con sus trabajos, con sus proyectos de tesis o datos que consiguen en salidas de campo, proyectos, etcétera, como para alimentar un poco más bueno, digamos, llenar esos vacíos que nos han presentado en la charla. Y bueno, si no hay más preguntas, entonces si puedo hacer un último, como una claro. última cosa. Quiero que como que quede también el mensaje de que más que cualquier cosa es una invitación. Mónica y yo hemos estado intentando consolidar como este nodo, que como su nombre lo indica es una articulación que nos encantaría lograr llegar con éxito a poder hacer visible la información de estos departamentos que conforman la Amazonía. Y la invitación es a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores. Estamos seguras que hay un montón de personas que trabajan en estos territorios y que hacen muchas cosas interesantes por los mamíferos amazónicos, pero difícilmente nos enteramos. Entonces, hagamos unas redes colaborativas mucho más sólidas, vamos a tener mejores datos, mejor información y finalmente pues llegar a lo que a todos nos encantaría, que es a conservar este grupo maravilloso de animales para que podamos tener un equilibrio en los ecosistemas de la Amazonía colombiana. Perfecto, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Entonces, pues anímense a todos a contactarse con por medio del correo que nos dejan en pantalla, el grupo de Facebook, o nos escriben a nosotros y los ponemos en contacto. Y bueno, aquí en el chat nos preguntan pues cómo pueden hacer hacer parte del nodo. No sé, que les escriban al correo o cómo. Para ser parte del nodo, por supuesto, para esto estamos dejando los datos. A partir de esta semana vamos a tener esta página en Facebook y la idea es que los estudiantes, pues como esta es nuestra red de interacción más masiva en este momento, pues que se unan por medio de este grupo de Facebook y nos escriban con la intención de conocer qué hacemos, porque pues hemos desarrollado con Mónica como 2 estrategias diferentes dentro del nodo Amazonía, que una tiene que ver fuertemente con educación ambiental y la otra fuertemente con investigación en términos de taxonomía sistemática, biología evolutiva. Entonces, que nos contacte y la idea es que empecemos a generar un equipo de trabajo y, por supuesto, profes, también invitados, investigadores, personas de las comunidades en general. Listo, y ya la última pregunta es que si han podido integrarse con el CIP Colombia para optimizar esta publicación de los datos. Imagino que pues, no necesariamente solo colecciones, sino en general pues, datos de listados de especies, etcétera, de todos estos departamentos.
Pues no, estamos empezando. Toda esta iniciativa surgió este año y pues la idea es que sumemos esfuerzos para que podamos llegar a consolidar un listado un poco más preciso de los mamíferos que conforman pues lo que nosotros denominamos la Amazonía con sus territorios y departamentos y podamos pues obviamente llegar a hacer una consolidación de datos. Sería como fantástico.